Bienvenidos y bienvenidas a este espacio Encuentro de las Ideas en el marco del Festival Puerto de Ideas 2024 que se desarrolla en Antofagasta. Hoy día vamos a estar conversando con diversos expertos y expertas del mundo de la cultura, las artes y las ciencias. Vamos a estar en este momento conversando con Andrés Womberov. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, Tomás, muchas gracias por la invitación. ¿Te pareció, te dio risa que dijera expertos? Cuéntame, partamos por eso, a ver. No sé, suena como muy importante. Sí. En realidad esta es una instancia informal, entonces más que como experto, me siento como alguien más que viene a disfrutar del mundo de la ciencia y a conversar sobre las ideas científicas. Imagino también que te genera un poco de ruido eso porque desde el lugar que has asumido durante estos años, la divulgación científica tiene que ver también con eso, con el lugar de hacer entendible materias o conocimientos que a veces son lejanos para las personas. Bueno, yo estoy en una campaña en contra del término divulgación científica, porque siento que de algún modo son simplemente lugares de reflexión donde se juntan distintas disciplinas. El diálogo interdisciplinar es algo muy importante. En las ciencias sociales es mucho más común y nadie habla de divulgación en esos casos. No creo que se trate de simplificar solamente, que a veces uno lo hace, por supuesto, y en ese caso uno habla más de enseñanza, cuando tiene que enseñar ciencia desde los alumnos en los colegios y luego en las universidades. Uno empieza muy de a poquito. Pero yo no creo que lo que hacemos en esto, que en mi caso prefiero llamar no ficción científica, es una discusión sobre las ideas científicas y su relación con otras disciplinas y con la sociedad, con la política y en general con el mundo de las ideas. Respecto a las nuevas generaciones y estas nuevas miradas que empiezan a nacer, sobre todo a través del exceso de uso de redes sociales, exceso de información. ¿Cómo el conocimiento respecto a las ciencias puede entrar a disputar, o más que disputar, incluso a acercarse a estos nuevos dispositivos que tienen las nuevas generaciones para conocer el mundo, digamos? Yo creo que siempre ha existido una competencia que libra la información. Y siempre ha habido contenidos distintos y posibilidades distintas. Sin duda que la tecnología cada vez ha permitido más difuminar los conocimientos científicos y los conocimientos no científicos. Y bueno, pero esto es algo que viene hace mucho tiempo, desde la radio, digamos, que fue la gran revolución a principios del siglo pasado, hasta las redes sociales hoy en día. Entonces creo que la única diferencia hoy es que todos tienen más posibilidades. Hay una democracia mayor hacia el mundo de las ideas, cualquiera puede decirlas. Así que yo creo que es bueno, ¿no? Fíjate, tenemos un trabajo más grande que hacer los que pensamos que hay ideas mejores que otras. Claro. Desde el mundo de la ciencia, desde la filosofía, se ha pensado el mundo. Sí. Valga la redundancia, ¿cierto? Las sociedades, sobre todo en un momento en que nos encontramos siempre ha sido así, ¿no? Pero conflictos, disputas en distintos lugares del mundo, pandemias. ¿Qué sentido para ti tiene hoy día seguir trabajando la ciencia, mostrando que es importante seguir discutiendo sobre aquello? Bueno, no quiero hablar de la ciencia, yo creo que todas las disciplinas tienen que tener un espacio, porque la vida no es solamente para resolver lo urgente, sino que también para hacer la vida más placentera y más profunda. Entonces hay que tener ciencia, hay que tener música, hay que tener literatura y poesía. En el caso particular de la ciencia, además, es muy importante porque justamente mirando desastres como la pandemia, no hay mejor ataque para ese tipo de problemas que la buena ciencia. Claro. Cosa que quedó demostrada en la última pandemia. Volviendo un poco atrás a lo que comenzamos al principio, la complejidad de entender el conocimiento, de quiénes están generando conocimiento. ¿Piensas también que se podría relacionar el ocio, por ejemplo, con la ciencia? De que sea un espacio de desconexión del mundo. ¿La ciencia es un espacio de desconexión del mundo?
o de disfrute más bien. Yo sé que para ti, claro, veámoslo así. Pero claro, o sea, la ciencia básica normalmente está empujada solamente por la curiosidad, pero estar en un bosque sentado disfrutando de la naturaleza y hacerse una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué veo la luz de esa manera? ¿Por qué esa mariposa hace eso? ¿Por qué suena el río de esa manera? Las preguntas que nacen en la curiosidad han demostrado siempre ser las más importantes y cuyas respuestas han influido de manera más categórica en la historia del ser humano. Así que, qué duda cabe que el ocio, en el sentido de la capacidad personal de pensar y estar solo con uno mismo y con su cerebro y la naturaleza, es la base de toda la cultura. Nos hablaba recientemente de tu libro, la presentación que vas a estar entregando. ¿Qué nuevas preguntas te han surgido últimamente y que sientes que van a proyectar también nuevas investigaciones? Bueno, hay preguntas muy generales que a mí me parecen muy interesantes que tienen que ver con esto de mi libro. El instinto científico es un libro en que yo propongo, o más bien me adhiero, porque no es una idea nueva, de que la ciencia es instintiva, que hay un instinto fundamental como otros instintos animales que tenemos, que son la base de toda la ciencia. Y por lo tanto, la pregunta que me hago y que me hago además como profesor universitario es cómo podemos desarrollar ese instinto científico en la gente de modo de combatir de manera real la pseudociencia o la tontera y hacer y sembrar el entusiasmo por algo que me parece a mí que es tan bello y tan fundamental. Y que bueno, y que para mucha gente, no para mí, por supuesto. Y creo que no hay una respuesta, porque una de las cosas que cuento en este libro es que la educación no es el antídoto para la pseudociencia. Y eso hay una manera incluso de demostrarlo en la pandemia, antes de la pandemia, perdón, como el 2017, si recuerdo bien, hubo un estudio en todo el mundo sobre la confianza que tenía la gente con respecto de las vacunas. ¿Ya? Y el resultado es que Francia era el país que tenía más desconfianza por lejos. Y Francia es uno de los países más educados y con la mejor educación pública del mundo. Entonces la educación no fue capaz de dar a la gente confianza en la ciencia, en los datos, en la evidencia. Y es una pregunta yo creo que nadie ha podido contestar. ¿Cuál es el fenómeno? ¿Qué es lo que ocurre para que en un país tan culto aparezcan ideas tan absurdas? Eso ocurre en política. El nazismo y las matanzas, el holocausto en contra de los judíos a principios del siglo XX o en los años 40, nace en uno de los países más sofisticados y cultos del mundo. Alemania, a principios del siglo, tuvo un renacimiento intelectual comparable con el Renacimiento, una cosa muy impresionante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a veces la cultura genera estos demonios. Creo que es una pregunta muy importante y nunca he escuchado una buena respuesta a eso y cómo se puede combatir. Claro, cómo combatir esos demonios principalmente. Sí. Yo creo que estos espacios, me imagino que compartirás, me lo dirás tú, sí. Como puerto de ideas, ayudan a eso, ¿no? A sentir que ese conocimiento que lo vemos tan lejano está en la vida. Ayer escuchábamos a un expositor que decía que finalmente la ciencia es lo que nos pasa. ¿Comparte esa premisa? Claro, va un poco en línea con esto del instinto científico. La ciencia es la forma que tenemos como animales biológicos de conectarnos con el mundo. En ese sentido, todos los seres tienen de alguna manera un instinto científico, pero el hombre lo desarrolló a niveles increíbles, con este cerebro grande que tenemos. Pero lo otro que te quiero decir con respecto a esto de este lugar como un combate, estoy muy de acuerdo siempre y cuando, y ahí es donde vuelvo a los expertos, no se nos trate tanto como expertos, porque uno de los peligros, digamos, es
cuando la ciencia es mostrada como una revelación. Si yo tengo el libro de biología, aquí está la verdad, y hablo igual como un religioso, esta es la revelación. Y la idea es hacer de la ciencia algo lúdico, que te conecte con la naturaleza, que te muestre un paisaje que con tus ojos simplemente no puedes encontrar, y que encuentres un paisaje que te llene estéticamente y poéticamente. La contraposición es precisamente los demonios de estos dioses que tú mencionas. Sí. Entonces, de repente la imposición de cierta ideal, yo creo que la sociedad lo atemoriza, ¿no? Sí, por eso es que no hay que mostrar las ideas como revelaciones, sino como juegos, como respuestas a preguntas que tu curiosidad empuja. Por eso creo que la respuesta un poco también va por entregar menos contenido y mostrar más el mundo, salir a jugar con los niños al jardín, buscar insectos, el científico más de cancha. Claro. ¿Cómo juegas tú en tu clase universitaria? Me gustaría saber eso. ¿Cómo plantea ese ejercicio de...? Es muy difícil, porque ya en la universidad ya es una etapa... Estoy equivocado en realidad en lo que voy a decir, pero lo digo igual. Se supone que la universidad ya es una etapa en que llegan estudiantes que ya tienen una idea más o menos de lo que quieren hacer y que están listos para tener una instrucción ya más dura, menos lúdica, porque no hay tiempo, un entrenamiento como un deportista de alto rendimiento que tiene que correr y hacer 1000 veces los ejercicios. Entonces ya no es lúdico, y creo que en esta nueva sociedad de hoy esto es un error que probablemente vamos a tener que cambiar eso, porque los jóvenes que están llegando en los primeros años en realidad todavía no tienen esa seguridad que quizás sí tuvimos en otros tiempos. Respecto precisamente a eso, a políticas públicas, educación en general, ¿cómo ves que se está avanzando hoy día para acercar la ciencia a las personas? No creo que se esté haciendo mucho, o no lo he visto. Ya. No sé, yo es que en realidad estoy un poquito lejos hoy día de toda la política pública. En otros tiempos hubo un programa muy bonito de Explora CONICYT en las épocas de CONICYT, que estaba muy cerca de los colegios. Hoy día no sé cómo... Eso era muy bueno, no sé hoy día cómo ha avanzado. Pero bueno, yo desde mi esquina hago lo que puedo tratando de mezclar las ideas científicas con la cultura popular, y con otras disciplinas. Creo que por ahí va. Hacer la actividad científica un lugar un poquito más amoroso, no sé, por decirlo así, que sea más acogedor para cualquier persona. Claro, los científicos hemos sido históricamente, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya los que vieron Oppenheimer, claro, capaces de estos físicos, capaces de crear una arma, una bomba. Entonces, y la gente después de eso hablan de los físicos nucleares como unos genios, casi sacerdotes. Quizás eso un poco en esos tiempos todavía se mantiene y ve a los científicos como sumos sacerdotes que tienen una revelación. Yo creo que eso hay que acabar con eso definitivamente, y tener gente capaz de contradecirnos como científicos, periodistas capaces de ser muy críticos y tener una visión más crítica de la ciencia que nos permita conversar. Finalmente ese es el llamado, es montar esos grandes imaginarios, y eso se da siempre en el debate de la idea. Te quiero agradecer mucho, Andrés, por esta conversación, y a ustedes nos encontramos en otro espacio, Encuentro de las Ideas, acá en Uchile TV. Nos vemos. Gracias. Gracias a ti. Chao.